Como decíamos recién, los datos son paquetes de información que el sujeto, luego de la observación, extrae de el hecho. Decíamos que tenemos dos tipos de datos. Por un lado, los datos cualitativos y por otro lado, los datos cuantitativos. Un dato cuantitativo hace referencia a una cualidad, a una característica, a información que nosotros podemos medir. Peso, densidad, volumen, altura, la variable matemática que ustedes quieran para poder cuantificar un dato. Por ejemplo, si el doctor me pregunta si yo tengo fiebre y le digo que sí, el doctor va a poder obtener información muy diferente si mi fiebre, entre comillas, fue de 37,5 o mi fiebre fue de 40 grados. Es decir, tener 37 grados no es lo mismo que tener fiebre de 40 grados por las consecuencias que puede llegar a tener una temperatura tan elevada. ¿Queda claro lo que es un dato cuantitativo? Tiene que ver con cantidades. Imagínense, por ejemplo, saliendo un poco de la medicina, que el método científico también claramente es aplicado, por ejemplo, en la industria de la fabricación de los alimentos. No es lo mismo fabricar papas fritas y ponerle en cada paquete, por decir un número, 25 gramos de sal, que ponerle 400 gramos. Serían realmente incomibles y además peligrosas o más peligrosas para la salud. Ahora, un dato cualitativo va a hacer referencia a una característica que no tiene que ver necesariamente con una medida matemática. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sabor. Si yo estoy trabajando en una fábrica que hace alfajores y yo, a medida que los alfajores van pasando en la máquina cuando salen y terminan la cocción, el baño de repostería, justo antes de ir a parar adentro de la empacadora, es decir, de quedar adentro del paquetito, yo saco de manera aleatoria 3 o 4 alfajores y los pruebo, el sabor, agradable o desagradable, no va a depender de la cantidad de alfajor que yo pruebe. ¿Queda claro? Si hice 7.000 alfajores y son riquísimos, son 7.000 alfajores que se pueden vender. Ahora, si yo hice 7.000 alfajores y algo salió mal y algo alteró el sabor de los alfajores, no importa si salieron mal 5 o 5.000. Los alfajores esos no van a servir. ¿Se entiende la diferencia entre dato cualitativo y cuantitativo? Es obvio que los sujetos que investigan no dicen tiene más valor un dato o tiene más valor otro dato. No, todos esos datos son necesarios. Por ejemplo, cuando un ingeniero decide construir un puente de concreto, lo hace basado en las características cualitativas que tiene el concreto para poder fabricar estructuras. El problema es que si yo quiero hacer un puente para cruzar un río, no me va a alcanzar una bolsa de cemento como si yo tengo que pegar 50 ladrillos o 100 ladrillos en mi casa. ¿Queda claro? O sea que los dos elementos, tanto cualitativos como cuantitativos, son necesarios en el trabajo científico. Una vez que se recopilan los datos y que el científico tiene los datos, se da un fenómeno importantísimo en el método que es el análisis y la comparación. Los pongo juntos porque a veces se dan de manera casi simultánea. ¿Qué es analizar? Analizar es tomar los datos y tratar de meterlos en una especie de cuadro, tabularlos y tener bien en claro qué me está aportando cada dato. Y la comparación no es un tema menor, porque generalmente la ciencia, salvo cosas muy puntuales que pueden estar escondidas o secretas con el desarrollo de armas y cosas que no vienen al caso, generalmente los científicos tienen la posibilidad de poder comparar con otras investigaciones previas, ya sea personales o de otros científicos. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo al caso del médico. Cuando el médico nos revisa a nosotros, y toca nuestra garganta, no es la primera vez que toca una garganta para detectar si hay ganglios o no inflamados, y no es la primera vez que va a tocar ganglios inflamados. Por lo tanto, él analiza los datos que tiene y lo compara con lo que ya conoce. Por eso es que cuando los ingenieros tienen que desarrollar, por ejemplo, nuevas piezas para un avión, existen tablas donde ya otros científicos han analizado y comparado datos, por ejemplo, de la resistencia del aluminio, de la resistencia del titanio, de la resistencia de aleaciones de distintos metales para poder decir, esta pieza me conviene construirla con este material o construirla con este otro material.